A esta hora saludamos a la economista y ex presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, nuestra articulista también, porque tiene la bondad de pasarnos los artículos que ella acertadamente escribe, dada su experiencia, y nosotros los difundimos a través de nuestras páginas web aquí en Huancavilca y en Caché FM. Buenos días, bienvenida, economista, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias, Clever. Buenos días a usted, a todos los ecuatorianos, a los guayaquileños. Un gusto poder compartir algunos criterios para todos. Bueno, gracias. Estamos escuchando la media defectuosa, ¿no? Su señal. Vamos a tratar de hacerlo mejor. A ver, ahí estamos ahí mejor. tal vez está mejor. Ahí estamos más mejor, como decimos allá en Canuto. Decíamos. Perfecto. Bueno, economista, a ver, no vamos a llorar sobre la leche derramada, por supuesto que no, pero el Ecuador, el ecuatoriano y principalmente los agentes económicos nos llenamos de muchas expectativas antes de la asunción del presidente Lasso. Y el presidente Lasso ha presentado, o presentó, mejor dicho, un paquete reformatorio de leyes y la creación de una ley denominada laboral. Luego, pues, la Asamblea, a través del CAL, se lo devolvió. Y ahí hubieron una serie de especulaciones, etcétera, etcétera. Lo cierto es que ahora vamos por una sola ley, que es la reforma a la ley de régimen tributario y su código. Sin embargo, pues esta situación ha creado una serie de inestabilidades, por así decirlo, economista, y todo el entorno del gobierno va por una denominada ley del encuentro o ley de recuperación económica o la misma situación que todos conocemos, que es lo que dice el presidente. Queremos aprobar una ley donde está en estas leyes reformarlas, donde está en curso todo lo que ofrecía en campaña. Esta ley de creación de oportunidades y la coyuntura política que está así muy tensa. A todo esto, ¿cuál es su lectura, pues, economista, con su experiencia? Usted dirigió una Asamblea Nacional, usted es economista de la República, entonces, y usted es una mujer, principalmente las mujeres tienen el sexto sentido que llamamos nosotros, los hombres. Entonces, sí me gustaría que usted, a los oyentes de Huancavilca, les diga cuál es su lectura, cuál es su percepción y qué podría pasar en el corto plazo. Gracias, economista. A ver, me parece importante hacer un poco de perspectiva, como usted mismo lo ha puesto en contexto, lo que está sucediendo en este momento. Primero, efectivamente, creo que el país entero recibió con entusiasmo la elección de un presidente de una línea política distinta a la que venía gobernando el país, justamente con esta expectativa y este optimismo de cambios importantes que, a decir de todos los ecuatorianos, eran necesarios para mejorar el bienestar y la estabilidad económica del Ecuador.
se ha pasado yo diría, una primera etapa dentro de lo que es el ejercicio del gobierno del presidente Lasso, en el que la vacunación y su programa, que ha sido exitoso, dio confianza y optimismo, pero esa etapa ya definitivamente se está terminando y se está agotando. Y la ciudadanía aspira a que en este segundo paso, por decirlo de alguna manera, la prioridad sea la reactivación económica y justamente la generación de empleo. En estos dos temas últimos, cabe el envío de la Ley de Creación de Oportunidades a la Asamblea Nacional, que además ya es casi un mes de lo que el CAL la devolvió por considerarla inconstitucional, porque era un cuerpo legal que además yo creo que ahí cometió un error el gobierno, de 335 artículos, una ley demasiado extensa, una ley demasiado abarcativa, que trataba de reformar alrededor de 35 leyes, varias normas, y era un cuerpo legal muy, muy extenso. Yo creo que ahí definitivamente se equivocaron, debieron haber enviado acotadas las leyes, como en algún editorial que lo compartí con ustedes, también yo lo decía, una ley laboral, una ley en el ámbito del régimen tributario y otra pues ahora que han anunciado en el ámbito de inversiones. Sin embargo, y yo creo que esto es importante comentar, ha pasado ya casi un mes de esta devolución y lo único que existen son anuncios. No se han vuelto a enviar estos marcos legales y eso me parece que da cuenta de una improvisación dentro del Ejecutivo. Es importante que ya el momento que uno hace un anuncio, esto vaya acompañado con una acción, porque si no, queda en el aire la palabra, queda en el aire el ofrecimiento y no llega esta concreción que es la que la ciudadanía aspira. Ahora, esto ya en el ámbito de la relación con el legislativo, que de hecho se tensionó y de hecho se ha puesto cada día un poquito más, yo diría, más difícil entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Sin embargo, la situación por la que se involucra ahora el presidente Lasso en esta investigación hecha por periodistas de investigación a nivel mundial, lo coloca él en una posición incómoda y además una situación de falta de confianza ante la ciudadanía. Lastimosamente, y eso hay que decirlo, cuando uno está en la posición política, cualquier tema que pueda poner en duda la credibilidad, que pueda poner en duda toda su palabra, lo que hace es debilitar al gobernante. Y eso me parece que es lo que este momento está sucediendo. Y hay una carencia de vocerías en el Ejecutivo, hay una carencia de fuerza en la Asamblea Nacional y obviamente no ha habido un discurso que pueda posesionar lo que realmente está sucediendo o al menos cuál va a ser la posición del presidente en este sentido. De hecho, la no asistencia del presidente a la Asamblea Nacional también le coloca en un casillero de más dudas, porque eso en lugar de generar tranquilidad lo que hace es decir, bueno, ¿por qué no fue? Seguramente es cierto que es lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que este momento definitivamente dentro del equipo de trabajo del presidente Lasso tienen que sentarse a enfriar las aguas y tener claridad de cuáles son las prioridades y qué son los temas que este rato tienen que ellos enfrentar, pero que además tienen que enfrentar con acciones, no solamente ya con discursos. O sea, una cosa es decir la ley del encuentro, la ley de creación de oportunidades, pero mándenla, concrétenla. Vamos a ver efectivamente qué tiene de contenido y a quiénes benefician o cuáles son los fines que tienen. Entonces me parece que el panorama sí es un panorama que se le ha ido complicando por la sumatoria de estos temas que no se han resuelto y que más bien acumulan en una desconfianza y en una duda alrededor de la gestión. 7:18, dialogando aquí en Huancavelica 8:30 AM con la economista Elizabeth Cabeza, expresidenta de la Asamblea Nacional. Sin embargo, no todo está en el Ejecutivo, economista Cabezas. En lo personal, creo que en la Asamblea Nacional también hay una serie de imperfecciones, por así decirlo. Mire usted, esta comisión especial que se nombró, que es una comisión permanente, indudablemente, pero para un estudio especial que es el Pandora Paper, presidido por el señor Cahuascango, ¿ya?
originalmente invita o cita a la esposa del presidente y al hijo. Y ahora dice que ya no los va a invitar. Entonces también hay una serie de, repito, imperfecciones, siendo benévolo con el término. Y los que estamos en el sándwich somos los ciudadanos ecuatorianos, pues, economista Cabezas. Porque no hay un norte en la Asamblea Nacional y no hay un norte en el Ejecutivo. Y lo que sí hay es delincuencia, asesinatos y organizaciones del crimen. Ahí está, hay un menú. Entonces, ese es el asunto, economista, que el ciudadano no atina porque no le dicen las cosas que vayan a lograrse en beneficio de ese ciudadano. No, lo contrario. Incluso estamos haciendo críticos de una decisión del presidente Lasso el último viernes con respecto a los precios de los carburantes, por ejemplo. Entonces todo esto va sumando y en definitiva, economista Cabezas, el país, su economía está estancada, está semi-paralizada. Y por último, el ministro de Economía, el doctor de la Sorbona de París, Simón Cueva, ha dicho que su programa económico es de un crecimiento promedio de 3% anual en estos 4 años. Usted sabe perfectamente bien que una economía como la del Ecuador por lo menos debe de crecer el 5% anual promedio para en 10 años, 14 años, a lo mejor asomarnos a la ventana al desarrollo. Usted, economista. Efectivamente, a ver, yo quisiera tal vez dar respuesta a varias inquietudes que usted ha dejado planteadas en este análisis y en este razonamiento que ha realizado. Primero, bajo ningún punto de vista estoy defendiendo la gestión de la Asamblea Nacional. Creo que la Asamblea Nacional definitivamente deja mucho de qué hablar. Han cometido varios actos irregulares que incluso han devenido en la destitución ya de la vicepresidenta. Segundo, hay actitudes personales dentro de la Asamblea Nacional muy cuestionables, pero esto definitivamente, más allá de deslegitimar a estas personas como tales, debilita a la Asamblea, pero no le quita el rol que democráticamente esta función del Estado tiene. Por lo tanto, nos guste o no, la Asamblea sigue ahí, es un ente de representación democrática y debe cumplir con su papel. La comisión que se encargó o a la que le encargó la Asamblea el análisis y la investigación sobre este caso de los Pandora Papers, tiene que realizar esta tarea que ha sido encomendada, y en esa línea creo que es un error haberles convocado efectivamente a los familiares, porque la función de la Asamblea Nacional rige exclusivamente para los funcionarios públicos. Sin embargo, tenemos que entender que esto es un tema ni siquiera ya de carácter legal, sino un tema de carácter político. Y en una comisión en donde obviamente usted tiene una mayoría de miembros representantes de partidos políticos y movimientos opositores al gobierno, es evidente que lo que quieren es sacarle el jugo a este tema, justamente para, yo diría, sumar más argumentos de deslegitimación o de debilidad al gobierno y al presidente Lasso. Pero la ausencia de él a la comisión tampoco ayuda. Entonces, hay varias cosas que ahí yo digo se han actuado de manera equivocada en los dos lados, tanto del lado de la Asamblea cuanto del lado del Ejecutivo. Definitivamente el país no se va a componer ni se va a reactivar de la noche a la mañana.
El mundo entero atraviesa por una crisis y un ajuste de la economía después de 1 año y medio de paralización por el tema de la pandemia del COVID. Y por lo tanto se requiere un periodo de ajuste que obviamente será mayor o menor, en menor o mayor grado en cada uno de estos países. En este momento hay una crisis mundial, por ejemplo, en el tema de fletes navieros, hay un problema de ajuste en lo que es provisión de materias primas y hay un desabastecimiento a nivel mundial de muchísimos insumos para la industria y hay un encarecimiento que posiblemente en poco tiempo se lo va a sentir ya en otras economías. Estados Unidos ya lo está viviendo y obviamente esto se va a reflejar próximamente, yo digo, en países en donde esperamos muchísimos productos que importamos de otras economías. Pero el tema es que tampoco en el Ecuador, por obra y gracia de una ley, las cosas van a mejorar y van a cambiar. Hay condiciones que tienen que ser atendidas y yo ahí comparto su preocupación y además me solidarizo con todo lo que están viviendo en Guayaquil, porque todos los días el tema de la criminalidad ciega vidas de inocentes que da miedo. O sea, ya es una cuestión realmente de ponerle ojo al asunto. El estado de excepción tampoco ha sido una solución. Todos los días estamos viendo que hay muertes, que hay heridos, que hay sicariatos y por lo tanto hay problemas fuertes en ámbito de seguridad que no están siendo atendidos, yo diría, con esa fuerza que se requiere. Para la ministra de Gobierno, atender el tema político y atender el tema de seguridad me parece que es complicado. Y mientras los temas de seguridad son noticia del día a día y superan otras cosas, el tema político se está viendo desatendido porque no vemos una vocería en el ámbito político importante que haga fuerza y que pueda, yo diría, llevar adelante este plan de gobierno que tiene el presidente. Entonces, parecería ser que ahí el tema comunicacional ha sido débil. Yo espero que se solvente con la incorporación del señor Gijón al gabinete y al grupo de comunicadores, pero este no es un tema de comunicar lo que no existe. O sea, la comunicación tiene que ser de hechos concretos y de hechos reales, no de temas que van a ser o de temas que están sobre un papel, sino tiene que ir siendo ya una comunicación de acciones concretas. Entonces, me parece que tienen todavía un reto, hay todavía muchas cosas que tienen que ajustar dentro del Ejecutivo. Yo creo que hay todavía muchísimas falencias, el tema de que el mismo presidente dé la cara y salga a dar una cadena por el tema de cárceles, que dé una cadena por otros temas, le debilita. El presidente está para los temas realmente ya de Estado y realmente altos y no para desgastarse en los temas de estos cotidianos que tienen que ser manejados por niveles inferiores de comunicación para que obviamente se informe, se resuelvan, pero que no tengan que involucrar el nivel de decisión del presidente, que ya es un nivel de decisión muchísimo más alto. Entonces, yo creo que hay todavía grandes deficiencias. Es lamentable que después de 10 años en que creo y el presidente Lasso han esperado para ganar y para hacer gobierno, tengan que este momento padecer de estas debilidades que deberían haberse estado pensando ya en el devenir de estos años y sobre todo el momento en que ya fueron electos. Entonces, hay cosas que realmente sí preocupan. Me parece que necesitan gente con experiencia dentro del Ejecutivo. El Ejecutivo puede tener gente muy capaz en el ámbito teórico, en el ámbito de la discusión del día a día, pero en el ámbito pragmático las decisiones y las cosas se hacen con experiencia, con conocimiento, con los vínculos con las instituciones involucradas, las instituciones sociales, los organismos gremiales, pero también con la ciudadanía. Entonces, yo creo que les está faltando una buena operación política, pero también una buena estrategia de acciones en el ámbito de los tiempos. A ver, ¿qué va a pasar de aquí en los próximos 100 días? No ha habido ya la ley a la Asamblea, no le podemos echar la culpa a la Asamblea. Este momento la Asamblea no tiene que discutir sobre estas leyes que ha ofrecido enviar el Ejecutivo. Entonces, no veamos, no veamos las cosas solamente desde la perspectiva de la posición encontrada de la Asamblea, que realmente no la estoy defendiendo, sino también pensemos más bien y aportemos en la necesidad de que el Ejecutivo este momento lo que tiene que hacer es coger el documento de ley que ha ofrecido mandar,
enviarla a la Asamblea Nacional y tratar una discusión abierta en estos temas para que la ciudadanía conozca exactamente los contenidos del documento y no sea una sorpresa como sí fue la Ley de Creación de Oportunidades. 7:29 en Huancavelica 8:30 la Che Grande de la Información. Mi compañero, el licenciado Jorge Alberto Escobar Mendieta, tiene inquietudes para usted, economista cabeza. Gracias, economista. ¿Cómo le va, Irina? Un excelente día lunes. Espero se encuentre bien. Bienvenida siempre acá a Contrapunto. Usted, no solo como expresidenta del Parlamento, sino también como economista, ¿qué criterio tiene sobre la decisión tomada por el presidente Lasso el viernes anterior y que hoy ha motivado una protesta, una manifestación que se llevará a cabo el día de mañana en Quito y otras ciudades por parte de la CONAIE y también del Frente Unitario de Trabajadores, incluido el Frente Popular? En principio, pues, se estaba definiendo una focalización al subsidio para el diésel, porque es el combustible que utiliza la transportación pública, pero sobre aquello no ha dicho nada el primer mandatario, solo anunció la estabilización de los precios con un aumento incluido de 20 centavos al diésel y de 5 a la eco y extra. ¿Usted considera que el aumento evidencia o se compadece con la situación económica o quizás pudo haber sido la mitad, no 20 sino 10 centavos y de manera progresiva? ¿Qué lectura tiene usted sobre aquello? Muchísimas gracias, Jorge. Buenos días también para usted. A ver, también es un tema que hay que verlo en contexto. Aquí no es un tema de subir 50 centavos o 20 centavos. Aquí hay una política que es la que se ha estado analizando desde hace rato y que es una política que el Ejecutivo la tiene que analizar en su integralidad, que es justamente la eliminación de los subsidios de los combustibles. Creo que ese es un tema que ha estado en carpeta de los últimos gobiernos permanentemente, pero que es una decisión que políticamente trae consecuencias. Estamos viendo ya lo que va a pasar mañana, va a haber un paro y si vemos en el retrovisor de la historia, vemos que siempre ha tenido esto unas consecuencias con los gobiernos de turno. Entonces, a mí me parece que es un error. Me parece que es un error no el tema del decreto para decir se suspenden los incrementos a los combustibles. ¿Por qué? Porque además hace un decreto y hace un decreto con incrementos y además lo anuncian que solamente va a estar vigente hasta diciembre. Entonces, resulta que se va a comprometer una decisión para un cortísimo plazo, cargándose una consecuencia política que ya va a debilitar la gestión del Ejecutivo. El tema de los subsidios no tiene que ser un tema de análisis por presiones, sino es un tema netamente técnico y que definitivamente tienen alternativas, pero que no las toman porque políticamente siempre va a traer una consecuencia. Por ejemplo, el mantener abierta los precios a los combustibles súper puede ser una decisión adecuada porque finalmente dicen supercargan todos los carros de la gente que tiene plata, esa es la lectura. La extra es una gasolina un poco más económica que puede ser utilizada para otros tipos de vehículos como los de transporte público, etcétera, etcétera, y el diésel obviamente para una transportación de carga que es la que presiona fuertemente en estos temas. Entonces, más allá del decreto, ¿no es cierto?, que yo creo que tal vez por la presión lo tuvo que suscribir. Creo que lo que tiene que hacer el Ejecutivo, y repito, es el análisis integral de esta política de eliminación de los subsidios o de focalización de los subsidios. Entonces, en ese sentido, también es otro tema que se dice, y hay estudios, y hay esto, pero nada se sociabiliza, nada se comunica o nada se cuenta, y por lo tanto la ciudadanía no sabe qué es lo que está sucediendo y no sabemos definitivamente por dónde va a ir esta política de ajuste. Lo que sí es una realidad y que es un problema es que el tema del tráfico de gasolina por las fronteras sigue siendo gigantesco y no hay una acción de control que al menos permita que esas fugas de cantidades de combustible siga saliendo a los países vecinos con obviamente el perjuicio a la economía ecuatoriana. Entonces, creo que ahí definitivamente cabe el análisis de esta política integral de focalización de los subsidios, un control adecuado
de la fuga de combustibles a través de las fronteras y un control, que tampoco de esto se ha oído, a través de las vías marítimas. Recordemos que mucho se ha hablado de estos grandes buques que tienen carga de combustible y que se estancan en la mitad del océano y abastecen a pequeñas embarcaciones e incluso se dice a las embarcaciones que se dedican a actividades ilícitas. Entonces, ahí yo creo que los controles tienen que ser muy fuertes, tienen que enfocarse muchísimo para que esta fuga permanente, que es una erosión constante de nuestra economía, pare y focalizar en lo otro, que es ya el consumo local y cómo se puede focalizar este tema de los subsidios. 7:34, la economista Elizabeth Cabezas, expresidenta de la Asamblea Nacional, está en Contrapunto. Mi última pregunta, economista, por el tiempo. Usted decía que quizás lo del viernes fue una decisión que obedece a la coyuntura, ¿no? Una decisión coyuntural porque, claro, hay compromisos que se han adquirido con el Fondo Monetario Internacional, pero ¿qué va a pasar después? ¿Creería usted que a la luz de una política de eliminación del subsidio, ha dicho usted, una decisión histórica que tomó incluso el gobierno de Lenín Moreno cuando usted estaba en funciones en la Asamblea, finalmente la focalización no iría en concordancia a esa política de eliminación de subsidios, salvo que se contemple una compensación para los transportistas o algo parecido? ¿Qué va a pasar después de diciembre, según su interpretación, una vez que este decreto ejecutivo cumpla la consigna que, de acuerdo a su lectura, pues está más vinculada a la coyuntura con el Fondo Monetario Internacional que a una decisión de fondo? Efectivamente, yo considero que esto es así. ¿Por qué? Porque primero está suscrito en medio de una presión y una amenaza de un movimiento indígena que presiona siempre por los temas de esta categoría y sobre todo por el tema de combustibles, que es un tema bien sensible. Entonces, el Ejecutivo tiene un compromiso efectivamente con el Fondo Monetario de hacer este tipo de políticas, pero a eso voy yo. Creo que esta política tiene que ser una política analizada de manera mucho más integral, no solamente suscrita bajo la presión. ¿Por qué? Porque en enero vamos a tener que retomar nuevamente el análisis de estos temas y ojalá que para esa fecha ya se tenga claridad de cuál sería la política, no de eliminación de subsidios, porque definitivamente yo creo que se va a tener que mantener para ciertos sectores, pero sí de una focalización que realmente ayude a que los actores económicos no se vean afectados por estos incrementos y que los ciudadanos en general tampoco sientan que estos incrementos son desmedidos. Este rato, la gasolina súper, por ejemplo, en este país ya resulta más cara que el galón de combustible en los Estados Unidos, a sabiendas de que allá el nivel de octanaje y la calidad de este combustible es mucho mejor. Entonces, estamos viendo que tenemos unos costos con economías totalmente disparejas. Estados Unidos no podemos compararla con la nuestra bajo ningún punto de vista, pero sin embargo, por ejemplo, en el costo del combustible estamos inclusive nosotros más costosos. Entonces, creo que el análisis tiene que ser un análisis integral y eso es lo que yo veo un poco con preocupación, que no hay ese respaldo de un análisis técnico detrás de la decisión, que si bien es una decisión política, sin embargo, en lo posible estas decisiones políticas tienen que estar respaldadas en un análisis técnico que yo estoy seguro que si el presidente sale ahí sí en una cadena e informa a los ecuatorianos diciendo la situación del país es esta, nos vemos en la necesidad de hacer este tipo de ajustes, se va a afectar a este nivel de población y se va a mantener el subsidio para el nivel de carga, para el nivel de este tipo de automotores, para no afectar los costos de la economía o generar una presión en precios de cierto tipo de productos. El momento que se diga, yo creo que los ecuatorianos vamos a entender, pero lastimosamente este país es carente de una información sustentada que permita racionalmente entender por qué se toman ciertas decisiones. Todas las decisiones se las asumen y usualmente detrás hay un discurso más bien político y no hay un discurso técnico. Y este país definitivamente este rato requiere razones fundamentales que permitan entender el por qué hay que hacer ciertas cosas
para salir definitivamente de una crisis que ya se viene arrastrando tantos años y que ya no se puede entender como una crisis porque ya parecería ser una situación permanente en la que el país se encuentra inmerso y de la que nadie lo puede sacar. Y eso sí es preocupante. Gracias, economista. Muchas gracias, economista Elizabeth Cabezas, por su presencia aquí en los micrófonos de Huancavilca 830M y sus comentarios que definitivamente son de la vida diaria, de la vida, de la realidad y sin especulaciones, tampoco sin cálculos políticos. Un abrazo para usted. Gracias, Clever, a usted y a Jorge, un abrazo también y felicidades. Gracias por la entrevista. Gracias, 7:39.